Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a los videos de Redes 1. Vamos esta vez a trabajar con el teorema de Blakesley o el teorema de traslación de fuentes, conocido también de esa forma. Y en esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio utilizando las herramientas que les voy a estar explicando a continuación. El teorema de Blakesley se divide en dos, en Blakesley de voltaje y en Blakesley de corriente. Este es el teorema de Blakesley de voltaje que nos dice que una red, como está dispuesta en este dibujo, se puede configurar de esta manera también de forma equivalente. Es decir, es un teorema que nos sirve para trasladar las fuentes y simplificar el circuito. O bien utilizado nos sirve para simplificar el circuito. Entonces, lo que nos está diciendo el Blakesley de voltaje es que si yo tengo una red dispuesta de esta manera, o con esta configuración, es decir, tengo mi fuente de voltaje, como se muestra acá, en serie con tres resistencias o tres impedancias en este caso, para generalizar, aunque nosotros vamos a estar trabajando con resistencias, o con cualquier otro elemento del circuito realmente, nosotros podemos transformarlo de esta manera. Fíjense que la transformación que se hizo o la traslación que se hizo fue la siguiente. Esta fuente de voltaje se comparte para las tres cajitas que tenemos acá, con Z1, Z2 y Z3. Un voltaje para esta, otro para esta y otro para esta, así como lo tenemos acá. Entonces lo que realmente está sucediendo acá es que este cable donde está en este momento la fuente de voltaje, como que se queda solo y la fuente migra hacia estos tres que tenemos acá, los tres cables en donde están también las cajitas que tenemos acá. Entonces nos queda dispuesto de esta manera. Es decir, sería como ver que esta fuente se mueve y cuando llega a este punto se comparte. Entonces de esa manera vamos a utilizar el Blakesley de voltaje. También tenemos por acá el Blakesley de corriente, que es el que vamos a estar utilizando precisamente para resolver el ejercicio que vamos a hacer a continuación. Y nos dice que cuando tenemos una fuente de corriente, en este caso corriente, dispuesta de esta forma, pues lo que va a pasar es que ella, así como en el caso anterior, se va a compartir tanto para la cajita Z1 y para la cajita Z2. Es decir, en lugar de yo tener una sola fuente de corriente, donde la corriente sale de este nodo y llega hasta este nodo, voy a tener dos fuentes de corriente, donde la corriente sigue saliendo de este nodo, pero ahora va a terminar en este nodo. Y asimismo, para poder equilibrar este punto, ¿a qué me refiero con equilibrar? Significa que si en este punto inicialmente no estaban entrando estos amperios, pues entonces, ya que estos están entrando, pues los voy a volver a sacar para que la entrada neta de corriente que estaba en un principio se conserve, siga siendo la misma, y esa corriente que estoy sacando de allí la vuelvo a introducir en este nodo, para que siga sucediendo que sale corriente I de acá y llega corriente I de acá. Y en este nodo sigue entrando y saliendo la misma corriente neta que entraba en un principio, o que circule la misma que entraba en un principio, de manera que la red nos quede equilibrada. Entonces, de esta forma nos queda esta configuración que tenemos acá. Entonces vamos a pasar ahora a hacer el ejercicio utilizando el Blakesley de corriente. Bueno, entonces vamos a continuar. El ejercicio que vamos a resolver es este que tenemos acá, en donde nos dicen que utilizando solamente el teorema de Blakesley, o el teorema de traslación de fuentes, vamos a hallar el valor de la resistencia R, que es la resistencia que tenemos acá. Fíjense que para yo conocer el valor de la resistencia, una vez conocida la diferencia de potencial que hay sobre ella, entonces lo que necesitamos conocer es la corriente que pasa a través de ella, para que a través de la ley de Ohm podamos aplicarla y entonces conocer cuál es el valor de la resistencia. Entonces, para hallar yo la corriente, nos están diciendo que no podemos utilizar otra cosa que no sea el teorema de Blakesley. Entonces, a pesar de que es muy importante puntualizar que no es la única manera de hacerlo. Ya vamos a ver más adelante que se pueden hacer otros tipos de arreglos o se pueden hacer otros tipos de transformaciones o aplicar un método de solución de circuitos o de resolución de circuitos. Para poder hallar esa corriente que necesitamos, vamos a utilizar estas dos herramientas que tenemos acá, que son las siguientes. Primera herramienta, cuando tenemos una fuente de tensión en paralelo con una fuente de corriente, predomina la fuente de tensión. Es decir, podemos prescindir de la fuente de corriente y entonces hacer que el circuito sea un poco más sencillo. Lo vamos a estar utilizando porque es muy importante. Al igual sucedería si tenemos una fuente de tensión en serie con una fuente de corriente.
En este caso predomina la fuente de corriente y podemos sustraer la fuente de tensión. De manera que vamos a ver que utilizando estas dos herramientas vamos a obtener el valor esperado. Y al final vamos a ver una manera distinta de comprobar que nuestro resultado es correcto. En este ejercicio, que es un ejercicio, como ya les comenté, tipo parcial, nos daban dos formas de hacerlo, por la cual podíamos resolver el problema y verificar que nuestra respuesta estaba correcta. Es decir, era sacar todos los puntos completos sí o sí. De manera que, entonces, para poder utilizar el teorema de Blakesley, primero tenemos que decidir sobre qué fuente vamos a hacer la traslación. Entonces, vamos a ver que lo único que yo necesito es reducir el circuito lo suficiente para yo conocer la corriente que pasa a través de esta resistencia. Entonces tenemos que utilizarlo de forma inteligente. Lo primero es que, bueno, tenemos que comenzar por algún lado, así que vamos a ver que es conveniente comenzar por esta fuente de corriente. Por lo tanto, voy a aplicar el Blakesley de corriente, aunque también pueden comenzar utilizando Blakesley de voltaje. La respuesta tiene que ser la misma. Entonces, ¿cómo utilizo yo el Blakesley de voltaje sobre para esta fuente de corriente? Lo primero que necesito es ver hacia dónde la voy a trasladar. Es decir, necesito escoger un nodo hacia el cual yo pueda trasladar la fuente para cambiar la trayectoria, como habíamos dicho en la parte anterior. Entonces, primero vamos a observar una cosa, y es que todo esto que estoy marcando en amarillo representa el mismo nodo. Es decir, todo lo que está en amarillo representa el mismo nodo. No es necesariamente un nodo, es un punto. Me refiero a que todo esto que está en amarillo está al mismo potencial, de manera que no se vayan a confundir al momento de que yo vaya a dibujar las fuentes nuevamente para aplicar el teorema de Blakesley. Entonces, yo voy a escoger un punto hacia donde yo voy a trasladar la fuente. Entonces, lo primero que voy a hacer es escoger este punto. Al escoger este punto estoy como escogiendo el nodo por completo. Entonces, yo voy a trasladar esta fuente y véase que los amperios están saliendo de acá, de este nodo, de todo este nodo, y están entrando a este nodo. Eso no puede cambiar. Sin embargo, yo puedo cambiar la trayectoria por donde esa corriente circula y dejar un circuito equivalente, que es lo que voy a hacer a continuación. Entonces yo voy a sacar mi fuente de corriente de acá, pero la voy a pasar para este punto, es decir, para este nodo. Pero en el momento en que yo estoy introduciendo esa fuente a este nodo, estoy agregando amperios que no estaban entrando en un principio, por lo tanto la vuelvo a sacar. ¿Y a dónde la tengo que llevar? Pues sencillamente a donde siempre ha ido, a este nodo. De manera que ya he aplicado Blakesley de voltaje y sustraigo esta fuente que estaba dibujada en un principio. Las fuentes que nos quedan las dibujamos así. Con este sentido, y va bajando, vale 5 miliamperios. Y este también vale 5 miliamperios. Entonces, podemos borrar esta fuente. De manera que ya hemos aplicado Blakesley de voltaje. Entonces, repito, lo que hicimos fue que cambiamos la trayectoria de la fuente. Fíjense que sigue saliendo 5 miliamperios acá y siguen entrando 5 miliamperios acá como en un principio. La única diferencia es que hemos cambiado la trayectoria de circulación de corriente, ¿no? Y a este nodo sigue circulando, en este nodo sigue circulando la misma corriente que circulaba en un principio, puesto que entran 5 miliamperios y salen 5 miliamperios, pues no estamos alterando nada de lo que ya estaba en un principio. Entonces, vamos a continuar. Ahora vamos a utilizar las herramientas que mencionaba antes, y es que ahora tenemos una fuente de corriente en paralelo con una fuente de tensión. Como hemos visto allá, la fuente de tensión predomina y podemos prescindir de la fuente de corriente. Entonces la puedo borrar. Y me queda un circuito más sencillo. Ahora, tenemos acá un caso diferente, que es una fuente de corriente en paralelo con otra fuente de corriente. ¿Qué podría ser allí? Pues en vista de que a este nodo están entrando y saliendo tanto la corriente que pasa a través de la resistencia como esta corriente y esta corriente, entonces podemos dejar una sola fuente de corriente que combine a estas dos. Entonces la manera de hacerlo es la siguiente.
Si yo tengo una corriente en este sentido que vale 8 miliamperios y otra en este sentido que vale 5 miliamperios, yo puedo dejar una sola cuyo valor sea de 3 miliamperios, es decir, de la resta de 8 menos 5, y que el sentido de esa fuente de corriente será entonces el sentido de la fuente de corriente con mayor magnitud. Es decir, me voy a quedar con una sola fuente cuyo sentido es el sentido de esta fuente de corriente y cuyo valor va a ser la diferencia entre 8 miliamperios menos 5 miliamperios. Es decir, borro por acá. Y acá, en vez de 8 miliamperios, me quedo con 3 miliamperios, que es la diferencia. Y me ha quedado un circuito más sencillo. Otra cosa importante de observar es que estas dos fuentes de voltaje, aunque no me va a hacer falta para la resolución, el método de resolución que yo he escogido, estas dos fuentes de voltaje están en serie también. ¿Qué pasa cuando yo tengo este arreglo de fuentes así, de corriente, de estas fuentes de voltaje, perdón? Pues sencillo, en vista de que sus polaridades están coincidiendo, es decir, coinciden más con más, o pasaría lo mismo si coincidiese menos con menos, pues entonces yo lo que puedo hacer es combinarla en una sola fuente de voltaje, cuyo valor va a ser la diferencia de ellas dos, puesto que sus polaridades están coincidiendo, y dejar una sola fuente cuyo valor va a ser de 2 voltios, y el sentido o la polaridad de esa fuente va a ser la polaridad de la fuente de mayor magnitud. Es decir, voy a dejar una sola fuente de voltaje cuyo valor va a ser 2 voltios, cuya polaridad va a ser esta que tenemos acá. Esto es como cuando tenemos las pilas del control puestas al revés. Cuando tenemos las pilas del control del televisor puestas al revés, pues no vamos a activar el control del televisor, el control no va a funcionar porque el voltaje de las pilas se está restando y no se está alcanzando la diferencia de potencial necesaria para activar los circuitos del control. Tiene que colocarse menos más para que entonces los valores de las fuentes de tensión se sumen y entonces alcanzar el potencial necesario. Eso como comentario, realmente para el ejercicio no lo vamos a necesitar porque ahora vamos a aplicar Black-Sley de corriente nuevamente sobre esta y sobre esta fuente. Entonces, nuevamente nos vamos a dar cuenta que esto completamente que voy a marcar en amarillo constituye un nodo y yo voy a mandar mis fuentes para ese nodo y de ese mismo nodo la saco y la vuelvo a mandar para acá. Es decir, voy a sacarla de acá, como está en este momento, pero la voy a mandar para acá y de aquí mismo la saco para acá. Entonces vamos a dibujar eso. Mi fuente de 3 miliamperios la voy a sacar y la voy a mandar para acá. Como la he mandado para acá, de aquí mismo la voy a sacar y la voy a mandar para donde siempre ha venido, que es hasta este nodo. Entonces ahora tengo dos fuentes de corriente cuyos valores son los originales, 3 miliamperios por acá y 3 miliamperios por acá. Es 3 miliamperios de esta, 3 miliamperios de esta. Asimismo vamos a hacerlo con esta fuente de corriente. La podemos quitar. Entonces van a ser 12 miliamperios que van a ir de acá para este nodo y de este nodo la puedo sacar nuevamente o la debo sacar nuevamente para no alterar el circuito y la puedo mandar nuevamente para este nodo hacia donde originalmente estaba yendo. Entonces acá son 12 miliamperios y acá son 12 miliamperios. Ok, entonces ahora tenemos un nuevo arreglo del circuito y vamos a ver que nuevamente, así como pasó acá arriba, pues fuente de tensión paralelo con fuente de corriente, puedo prescindir de la fuente de corriente. Igualmente para acá. Entonces, ¿qué he obtenido? He obtenido una fuente de corriente en paralelo con la resistencia, cuyo valor es de 3 miliamperios. Vamos a escribirlo un poco más claro. Igual para acá hemos obtenido una fuente de corriente en paralelo también con la resistencia. Eso quiere decir que también está en paralelo con la fuente de 3 miliamperios.
Entonces, dos fuentes de corriente que están en paralelo las podemos combinar como lo hicimos anteriormente. La única diferencia acá es que ellas tienen el mismo sentido. Como tienen el mismo sentido, es decir, están llegando al mismo nodo en la misma dirección, entonces podemos combinarlas como una sola fuente de corriente, cuyo valor va a ser la suma de las dos fuentes de corriente. Repito, porque están en el mismo sentido. Entonces podemos quedarnos con una sola fuente de corriente, cuyo valor va a ser la suma de 12 más 15 miliamperios. Es decir, 15 miliamperios. Que serían los miliamperios de esta fuente de corriente. Entonces, bien, me ha quedado una fuente de corriente en serie con la resistencia. ¿Qué significa esto? Significa que a través de esta resistencia están circulando 15 miliamperios, entonces está listo. El problema está prácticamente resuelto. Ya tengo cuál es el valor de la corriente que pasa a través de la resistencia y también tengo cuál es el valor, porque me lo están dando de datos, de la diferencia de potencial de la resistencia. Entonces aplico la ley de Ohm y obtengo cuál es el valor de la resistencia. Entonces vamos a borrar por acá. Y entonces, aplicando la ley de Ohm, obtengo lo siguiente. La corriente que pasa a través de la resistencia es 15 miliamperios, la diferencia de potencial es 10, la ley de Ohm me dice que la diferencia de potencial tiene que ser igual a la intensidad de corriente, que en este caso es 15 miliamperios, multiplicado por el valor de la resistencia, que lo desconozco. Entonces, despejando de esta ecuación, me queda que la resistencia va a ser igual a 10 voltios dividido entre 15 miliamperios. ¿A qué será igual esto? Bueno, podemos simplificar un poco los valores. 10 sea un 5 con un 5 de acá y me van a quedar 2 tercios. Y este y voltios entre amperios pues se convierte en ohms, y este miliamperios de acá, eso significa 10 a la menos 3, pasa para arriba por propiedades de las potencias, por supuesto, como 10 a la 3, que eso lo podemos escribir como voltios entre amperios, ohms. Entonces el resultado realmente es 2 tercios kilo ohms. Entonces ese es el valor de la resistencia que estamos buscando. Listo, tenemos nuestro problema resuelto. ¿Cómo saber que ese resultado está correcto? Pues bien, en un principio, si devuelven el video hasta donde estábamos comenzando, cuando teníamos el circuito original, pues pueden ver que en el nodo central podíamos aplicar la ley de corriente de Kirchhoff, una sencilla ley de corriente de Kirchhoff, para ver cuál era la corriente que estaba circulando a través de esa resistencia. Aplicando la ley de corriente de Kirchhoff debemos obtener que el valor de esa corriente tiene que ser este mismo, 15 miliamperios, y por lo tanto el valor de la resistencia nos va a dar igual. Era una manera de resolverlo, era otra manera de resolverlo y comprobar que utilizando Blacksley también. Entonces fíjense que todas las herramientas, una vez que lo hayan hecho, se van a dar cuenta de que todas las herramientas que hemos utilizado utilizando el teorema de Blacksley y también la simplificación de fuentes que hemos hecho a lo largo de todo el ejercicio, nos van a dar los mismos resultados. Finalmente, lo que tenemos que tener en cuenta es que el teorema de Blacksley hay que utilizarlo de una manera prudente, puesto que utilizarlo en todas las fuentes o de forma descontrolada, pues nos puede complicar más el circuito de la cuenta. Además, vamos también a conocer otros métodos que nos van a ayudar a resolver circuitos, así que Blacksley puede ser una opción cuando aquellos métodos se vuelvan más complicados. Bueno, eso ha sido todo, espero que lo hayan entendido, hasta la próxima.